Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior trataba en torno a un primer conflicto en el cual el individuo trataba de imponer su propio deseo y chocaba con la socialidad. En este capítulo vamos a leer y comentar el apartado B minúscula, la ley del corazón y el desvarío de la infatuación. Recordemos que el problema central que estamos viendo en estos tres apartados, estamos en el segundo, tiene que ver con cómo se integra el individuo con toda la demás gente que incluye el grupo social. Lo que el individuo trataba de hacer era imponer su propio deseo, tratar de seguir sus propias normas y tratar de huir incluso de esa socialidad, pero esa forma de conciencia resultó contradictoria en sí misma. En este momento lo que Hegel va a narrar es como cuando el ser humano trata de establecer un tipo de ideal y trata de incorporarlo a la sociedad, no siempre las cosas resultan de manera positiva, o al menos como el individuo le hubiera gustado que sucediera. Uno, la ley del corazón y la ley de la realidad. ¿Qué es la ley del corazón? Mencionábamos que es un deseo del corazón, sí, valga claro. la redundancia. La cuestión es que yo quiero que tú también vivas ese deseo que tiene mi corazón, sí. y lo convirtamos en ley. Claro. Ese es como que todo el meollo del asunto, ¿no? Sí, el paso es curioso porque si antes estábamos hablando en el apartado anterior de placer y de placer individual, aquí como que se trata de hacer una sublimación. Y cuando decimos sublimación es que en cierta manera yo trato de imponer a los demás algo que yo creo que le conviene a los demás. Como un tipo, Hegel utiliza esto del corazón porque yo creo que el ideal que yo quiero defender es bueno para todos. Y entonces, aunque parte de mi buena voluntad, parte de una buena conciencia que quiere establecer para todos por el bien de la humanidad, algo que yo considero que se debe llevar a cabo. Entonces sí podemos hablar de un ideal, ¿no? De un ideal, de una política que no está en la realidad, pero que yo asumo que es lo que se debería de hacer. Sí, porque yo quiero el bien, no nada más para mí. Y en ese punto Hegel como que asume que todos somos buenos, ¿no? Porque no quiero el bien para mí, sino que lo quiero para todos. Claro. La cosa es que quiero el bien para todos de acuerdo a lo que yo creo que es el bien. Un idealista siempre va a ser positivo, en el sentido de que ciertamente quiere lo mejor no solamente para sí, sino para todos los demás. Pero una cosa es lo que yo creo que está bien y otra es ya la ley, porque mencionabas que cuando se hace ya ley pierde su carácter, ¿qué? ¿Como de corazón? Ajá, cuando pudiéramos decir, cuando algo se establece por ley ya no puede ser algo tan sincero, porque cuando se objetiva se pierde esa como espontaneidad. Pero antes de llegar quizá a eso tendríamos que decir que hay un choque natural con la realidad, porque la realidad no cumple la ley del corazón que yo quisiera que se cumpliera. Esto es que yo veo un mundo injusto, yo veo un mundo donde no hay las condiciones que yo quisiera que se cumplieran para toda la humanidad, y entonces hay un choque que Hegel narra que es entre la ley del corazón con la ley de la realidad. Y es que yo veo un mundo donde hay cohetes. Ajá. Y digo, el mundo sería más feliz si no hubiera cohetes, pero topo con la realidad de que a la gente le fascinan los cohetes. Exactamente, ¿no? Aunque vaya en contra de los animales y demás. Y de los niños y de los viejitos y de la paz. Claro, pero tú dices, por el bien de la humanidad sería mejor que en ningún festejo hubiera ningún tipo de cohetes. Uh-huh. Pero chocamos con la realidad y la realidad pues es muy distinto a lo que tu deseo pudiera decir. A mí me parece que en este primer momento la autoconciencia que está siguiendo esta ley del corazón
dice, bueno, los que siguen la ley de la realidad lo hacen como porque no se han dado cuenta de lo que es bueno. Exactamente. Y lo que es bueno es lo que yo sé que es bueno. Aquí hay un grado de condescendencia tremendo también en ese aspecto, de decir yo sé lo que se tiene que hacer y todos los demás deben de seguirme porque yo tengo este ideal de la humanidad que les va a beneficiar a todos y yo lo hago por el bien de todos. Y eso es muy propio del filósofo, ¿no? De decir, claro. Yo sé lo que está bien. Sí, y yo creo que... es un espejo en el que nos estamos reflejando. No solamente del filósofo, también del político, también de cualquier idealista, que siempre, vamos a decir mucho esto, choca con pared porque no se realizan las cosas como él cree que se deberían de realizar. Dos, la introducción del corazón en la realidad. El deseo del corazón se convierte para uno en legalidad. Sí. Porque pensamos que así deben ser las cosas de acuerdo a nuestro deseo. Sí. Pero yo entiendo que menciona Hegel que la misma autoconciencia se da cuenta de esto, que entiende que para el otro va a ser obligación. Claro. Si yo llego y le quito los cohetes a la gente, a lo mejor para mí es lo mejor y lo más fácil. Sí. Pero habrá otros que los aman y que no van a ver mi ley del corazón como, ay, sí, es lo mejor para la humanidad, sino que van a decir, ahora tengo que obedecer esta ley. Exactamente. Porque aquí está la contradicción que tiene que ver con cómo es posible que yo pueda establecer una ley que parta realmente del corazón. Porque si es ley e incluye coerción, incluye limitación, pero al mismo tiempo yo creo que es un ideal que parte de mí, pero que en sí mismo es como contradictorio. Es un absurdo, ¿no? Porque es como sí. Querer la felicidad para todos, pero sí. uno no puede decir qué es la felicidad para cada quien, ¿no? Claro, es como decían... La república amorosa. Hay una frase, hay un meme ahí, bueno, no me acuerdo cómo dice bien, que acepten nuestro mensaje de paz por la fuerza. Porque en realidad es lo que tratamos de hacer. Tenemos los mejores ideales, pero estos ideales nos corresponden con las condiciones de la sociedad actual. Y entonces al no corresponder con esto hay una lucha interna porque yo quiero que se lleven a su realización. Pero si lo realizamos a través de leyes, las leyes siempre son frías, las leyes siempre son coercitivas y siempre van a presentarse como una imposición que ya no parecen emanadas del corazón. Se supone que las leyes son para protegernos a todos, ¿no? Sí. Pero en este afán de protegernos a todos, tienen que ser, pues, como tú dices, ¿no? Muy frías. Sí. Y no es que la ley va a decir, ay, pobrecito de ti, ¿no? Claro. Sí, es como la cumples porque la tienes que cumplir, porque si no, no hay Estado de Derecho y paz sí, y claro. bonanza, que obviamente así funcionan las cosas, ¿no? Sí, pero incluso llevando esta idea a esto que estás mencionando, ¿hasta dónde se puede forzar algo que por muy bueno que sea, no se puede establecer en leyes? Alguien decía, y con certeza me parece, que no se puede obligar a un padre a amar por ley a sus hijos. No. Le puedes obligar a que le dé manutención, le puedes obligar a que lo visite cada determinado tiempo, pero no puedes establecer por ley que lo ame, porque eso se encuentra más allá de las leyes. Entonces, aunque sería un ideal, no puede llegar a cumplirse, y si se cumple lo que se cumple, ya es muy distinto del ideal. Sí, porque muchas veces la realidad ni siquiera está preparada para ese ideal. Exacto. Un ejemplo muy burdo que se me acaba de ocurrir es lo de las mesas de dulces en las fiestas. A ver. Yo a cada rato veo memes de que en una mesa de dulces, pues no te aperres, toma un dulce nada más. Y regresas a tu lugar. Regresas a tu lugar, luego vas a la mesa. Sí. Como que eso me hace pensar que no estamos listos para el ideal de una mesa de dulces. Ok, ¿no? sí. El ideal choca contra esa realidad y simplemente no se puede llevar a cabo. Muy bien. Y por eso no estamos listos para las mesas de dulces en las fiestas. Exactamente. Siempre hay una transición en todos estos momentos de Hegel. Aquí, ¿cómo va la transición? Mencionabas que yo quiero un ideal, el ideal no se ha cumplido en la realidad y entonces choco con esta realidad. Sí, la transición se daría en el sentido efectivamente que yo me planteo este ideal que poniendo tu caso, ¿no? Nos planteamos el ideal algunos de nosotros o tú en concreto de que ya no haya más cohetes, más
sonido en las fiestas y demás. Bueno, no, sonido no. Más cohetes en las procesiones o en cualquier marcha. Lo proponemos, o lo propones tú, pero resulta que hay alguien que sí quiere cohetes en las marchas. Entonces, si lo impones tú como ley, de alguna u otra manera va a entrar en contradicción con los demás. Sí, porque los demás tendrán su ley del corazón y se dan cuenta de que esa ley no es mi ley, es tu ley. Exactamente. O sea, en su caso no es su ley, es mi ley. Es una ley singular que se trata de establecer como universal. Y aquí entra la contradicción. ¿Hasta dónde yo puedo imponer a alguien una ley que en realidad parte de mi singularidad? Porque obviamente que los demás lo verán como una imposición que parte solamente de un individuo y no de todos los demás. Y aquí tiene que ver mucho, sobre todo cuando la gente o los idealistas políticos, culturales y demás se separan tanto de la socialidad, podríamos decirlo así, que ven que la sociedad o los grupos son muy distintos o representan valores muy distintos a los que ellos quieren enarbolar. Y por ende hay una contradicción. Lo que yo quiero imponer, por más benéfico que pudiera parecer, entra en contradicción con el deseo de los demás. Entonces es la ley de todos, sí, pero en realidad es una ley que parte de mí. Y ahí entra el problema de la transición. Tres, la rebelión de la individualidad o el desvarío de la infatuación. Siempre con Hegel hay como que introducción, desarrollo y final, ¿no? Así es. Entonces aquí ya el momento de quiebre, sí, es que hay un desdoblamiento porque está la ley de mi corazón, está la ley real y lo que yo quiero sí es el bien de la humanidad, pero a final de cuentas lo que quiero es que todos acepten que yo tengo la razón. Por ¿no? supuesto, sí. Y que en el escenario político obviamente que eso crea tensiones, crea choques. Y por más ideal y por más humanitario que pudiera parecer el asunto, pues evidentemente va a haber mucha gente que va a estar en contra de ti. Y cuando están en contra de uno, pues lo primero que haces es reaccionar como diciendo, es que aquellos son unos ignorantes, o aquellos no tienen mi altura moral, o aquellos no comprenden que eso es lo que se tiene que hacer para que la humanidad vaya en un mejor camino. Y Hegel no está escribiendo en el 2019. No. Pero es muy interesante que todo lo que está diciendo parece un diagnóstico de la época. Una época que está muy tensionada políticamente, pero que habla mucho de esto, que hay grupos en pugna y que constantemente se quieren imponer de uno y de otro lado. Que me parece que Hegel está considerando todos los lados allí que constituyen este escenario público. E incluso hay una contradicción cuando hablamos de seguir la ley del corazón. Porque entonces yo reconozco que, o sea, si se hace ley en la realidad, la ley de mi corazón, sí, yo tengo que reconocer entonces que lo que estoy siguiendo ya no es la ley de mi corazón, no, sino ya es una ley. Claro, ya caes en la legalidad. Y lo que odia mi corazón es que la gente no cambie con él, ¿no? Claro. O sea, sino que tenga que hacer una ley, sí, que todos tengan que seguir y que algunos se van a sentir obligados, cuando lo que yo quiero es que todos digan, no manches, Maki tiene razón, no Exacto. Debería haber cohetes en las procesiones, así que ya no habrá más cohetes, ¿no? Claro. Sino que choco porque a fuerza tengo que hacer una ley porque no va a estar la gente de acuerdo conmigo. Claro, y aunque a lo mejor para ti es lo más conveniente, es lo más razonable y demás, pues el choque es más que evidente y tú te frustras. Y esta frustración es lo que Hegel va a llamar la infatuación del corazón. Como cuando dicen en las relaciones tóxicas, ¿no? Es que si te lo tengo que pedir, entonces mejor no me lo des, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, es una relación tóxica con la sociedad. Uh-huh. Pero aquí yo tengo la duda, porque dice Hegel, ¿no? Y que cuando la ley del corazón se vuelve ley y así... Pero por más que mi corazón me diga que no haya cohetes, no es como que yo voy a poder ir y promulgar mi ley y ya no va a haber cohetes, ¿no? Entonces, pues, ¿de quién está hablando? Sí, yo pensaría que por la época y por todo lo que se vivió en la Revolución Francesa, tiene al menos un nombre pensando que puede ser Robespierre. Robespierre era un idealista, era seguidor de Rousseau. Ahorita que está de moda Rousseau, de que dice que la sociedad pervierte al hombre y demás. Vivimos en una sociedad. Exactamente. Pero Robespierre termina como que
odiando a la sociedad precisamente por no ir avanzando al supuesto nivel moral en el cual él estaba. Pero no solamente me parece que podría ser Robespierre, sino que esto es aplicable a todo movimiento idealista que trata de luchar con una realidad que no está acorde con sus expectativas y que precisamente por eso trata de imponer cosas a los otros, pero también que puede ser la otra cara de la moneda de su espectro contrario político, ideológico, pongamos por caso. Porque a final de cuentas, esta parte de la fenomenología no se trata de que alguien haga leyes a su contentillo. Sí. Es más que nada ahorita esta dicotomía, sí, o esta lucha del corazón versus el mundo, ¿no? Sí, claro. No es que yo llego con mi corazón y hago mi ley, sino que el problema es que yo quiero que todos hagan lo que yo digo, pero que lo hagan convencidos de que yo tengo razón. Exacto. Y no se puede eso. Y ahí está ese punto de decir, ¡ay! Sí, porque la sociedad va avanzando y Hegel me parece que es más que consciente de que la sociedad avanza a su propio ritmo. Pero por más que uno quisiera acelerarla, pues no procede así, sino que va avanzando, todos vamos avanzando socialmente, pero no a partir de un idealista que crea que puede imponer y pueda llevar a la sociedad más rápido que la sociedad naturalmente puede caminar. E incluso aunque la sociedad esté en desacuerdo con la ley del corazón, hay circunstancias en las que como que no te puedes deshacer del todo de la estructura social detrás de esa ley. Y poníamos el ejemplo del Papa. Ah, claro, por supuesto, sí. Porque habrá mucha gente, muchos católicos muy conservadores que dirán, no, es que Francisco está destruyendo la iglesia y ojalá hubiera sido todo como antes del Concilio Vaticano II, pero quítales a la figura del Papa, sí, o sea, desmantela la estructura de la iglesia y sí, entonces, ¿qué hacen, no? Claro, por supuesto. A final de cuentas, sí es el corazón versus el mundo y también mi individualidad contra la individualidad colectiva, ¿no? Claro. Y hay una lucha hasta en el espacio público. Sí, porque a final de cuentas yo creo que son ideales de humanidad, ideales de sociedad que se tratan de imponer a los demás. Yo lo vería en este caso con la gente pro aborto y la gente pro vida, que para mi gusto serían en cierta manera como las tensiones que surgen naturalmente de enarbolar un ideal en el cual cada uno de los grupos considera que están llevando a cabo el cumplimiento de lo que debería ser la humanidad. Esto no significa que a lo mejor no tengamos que optar por uno y por otro. Porque ahí, cuando discutíamos previo a hacer la grabación, yo le comentaba a Néstor, está esta cuestión de que habrá circunstancias donde sí hay un lado que tiene la razón. Sí. Lo que me decía es que en ciertos problemas pues no podemos saberlo hasta que ya pasó el problema, y poníamos el ejemplo de la esclavitud. Claro. Que en su momento, o sea, ahora sabemos que estaba que hubo mal, dos bandos, por claro, donde lo veas, pero en su momento cuando se discutía, o sea, hubo gente que con total confianza y con toda la seguridad de su corazón decían, bueno, es que a lo mejor el otro bando también tiene algo de razón. Claro. Es muy fácil decir como que, no, pues es que quieren imponer su voluntad, ¿no? Claro, pero exacto. Habrá ocasiones en la que esa voluntad pues es la correcta, ¿no? Exacto, pero como bien dices, lo que acá se juzga es la dinámica de la propia conciencia, la figura de una conciencia que sabe muy en su certeza que está en lo verdadero, pero que choca contra una realidad que le es adversa y dice, es que los demás son fanáticos. ¿Pero por qué? Porque quizá muchos de ellos se encuentran en esta dinámica de una conciencia o infatuada, me parece, del corazón infatuado, según lo menciona Hegel, porque no corresponde la realidad a las expectativas que ellos pudieran tener de esa realidad. De ahí que citemos al mismísimo Hegel, que lo dice con bastante claridad. Lo universal que está presente solo es, por tanto, una resistencia universal y una lucha de todos contra todos, en la que cada cual trata de hacer valer su propia singularidad, pero sin lograrlo, al mismo tiempo porque experimenta la misma resistencia y porque su singularidad es disuelta por las otras y a la inversa. Así pues, lo que parece ser el orden público no es sino este estado de hostilidad universal, en el que cada cual arranca para sí lo que puede,
Ejerce la justicia sobre la singularidad de los otros y afianza la suya propia, la que a su vez desaparece por la acción de las demás. Y este orden es el curso del mundo. Yo creo que esta cita lo que denota es que después de esta decepción que el individuo o que la conciencia tiene de la sociedad, pues termina como confrontado y tendremos que dar un tránsito distinto. Ya no a partir del egoísmo, ya no a partir de una buena voluntad o de un corazón idealista que quiera cambiar el mundo, sino en la siguiente sección que tiene que ver con la virtud, con el curso del mundo, pero que eso lo pudiéramos hablar después. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos debe quedar claro que en este apartado, que es muy vigente, Hegel trata de cómo el individuo y cómo la conciencia de buen corazón se enfrenta con una realidad que no corresponde a su ideal. Nos escuchamos la próxima semana para hablar del apartado C minúscula, la virtud y el curso del mundo. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web que es trashegel.com. También estamos en YouTube, Stitcher, Spotify. Subimos el podcast a Facebook, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.